Muy buenos días, familia bonita. Sean bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Come on, baby, take a leap of faith. We got a love that's worth the wait. Dios hizo flores preciosas para demostrarnos que lo que está bien hecho, lo que es hermoso visualmente, vale la pena, aunque en pocos días pase y se marchite. La vida cotidiana es así, las labores en casa son así. Puede que un día tu casa esté perfectamente ordenada y limpia y al siguiente día todo vuelva a ser un caos. Sin embargo, eso no reduce el valor que tienen las labores cotidianas en casa. Dios no anuló ni degradó los momentos ordinarios y cotidianos de la vida. Al contrario, Él los exaltó e hizo ver lo importantes que son para el florecimiento de la vida. There's only one thing I know for sure. I'm never gonna let you go. Come on, baby. Familia bonita, feliz mitad de semana, espero que estén muy bien. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, la casa está un tanto desordenada y lo he dejado así a propósito porque me he dado cuenta que han podido ver una casa muy limpia, que estéticamente está como que todo en su lugar, pero nosotros también vivimos una vida real, en una casa real que se ensucia, que se mancha, que no siempre permanece limpia. Así que el día de hoy espero que salgan motivados con este video de limpieza y que también ustedes puedan poner manos a la obra con algún área de su casa que necesite de su atención. Así que sin más que decir, acompáñenme. Nuestra vida pocas veces se ve marcada por eventos extraordinarios. Son pocas las veces que podemos salir de vacaciones, que podemos ir a algún evento especial, ya saben, en donde sacamos el vestuario más bonito que tenemos en el closet. Para ser honestos, familia, lo que rige tu vida y la mía es la cotidianidad, las labores diarias que tenemos por hacer delante nuestro. Dios espera que seamos fieles con aquello que Él ha puesto delante de nosotros. No sé si te toca salir a trabajar para traer sustento a tu hogar, pero Dios desea que seas fiel con eso que tienes delante tuyo. Si te toca quedarte en casa 24/7 con tus hijos, Él desea que seas fiel con eso que ha encomendado en tus manos. Veo últimamente en redes sociales ciertas disputas en donde las amas de casa se ponen a discutir con quienes salen al campo laboral y viceversa, las del campo laboral discuten con las amas de casa y las llaman mantenidas y las amas de casa llaman a las otras mujeres empoderadas y bueno, Dios no nos llamó a estar en conflictos por esos temas, ya sea que salgas a trabajar o te quedes en casa. Quiero decir algo, yo sé que lo que voy a decir es fuerte. Puedes estar en casa 24/7 y a la vez estar tan ausente de tus hijos por un exceso de uso de redes sociales. Y es como si no estuvieras. Me alegra que muchas de nosotras tengamos a un hombre proveedor en casa, un hombre que vela por nuestras necesidades, pero está de más estar alardeando en redes sociales el esposo que tenemos, si son proveedores o no. A veces no nos damos cuenta, pero nuestras palabras, nuestras actitudes y presunciones hieren a quienes están pasando por un momento difícil matrimonial. La vida no pinta igual para cada una de las mujeres y debemos aprender a ser misericordiosas y amables con las que sufren. Ya sea que te quedes en casa o salgas al campo laboral, si lo que haces te lleva a aferrarte más a Cristo, entonces estamos unidas en un mismo sentir. Lo importante es por qué hacemos lo que hacemos.
Muchas mujeres viven con falta de contentamiento por tener un esposo que quizá no está proveyendo para cada una de las necesidades, y muchas veces no es porque ese hombre no quiera, sino porque está enfrentando quizá un desempleo, quizá una enfermedad terminal. Somos bombardeadas, familia, por tantas cosas en redes sociales. Hace poco veía un reel que decía que debes ser muy astuta para saber escoger bien a tu esposo, para que a las 11 de la mañana, en vez de estar limpiando la casa, te encuentres en tu clase de pilates. Definitivamente quedarte en casa no siempre es sinónimo de hacerlo por el bienestar de tu familia, sino por querer comodidad para uno mismo. El matrimonio se trata de un equipo. Muchas veces tendremos que unir fuerzas y ayudarnos a salir adelante juntos, sacar a nuestra familia juntos. Y eso no hace que nuestros esposos sean menos hombres, menos proveedores. Me atrevo a decir que hay hombres que proveen económicamente, pero hablando espiritualmente tienen a su familia en un desierto. Y entonces sí, están fallando como proveedores de aquello que es indispensable y prioritario en casa. Deseo que podamos ser despojados cada día de vivir egoístamente. La vida se trata de vivir para el otro, para la felicidad del otro. Mientras tú y yo buscamos la plenitud y la felicidad de los demás, esa felicidad viene a nosotros sin siquiera buscarla. Corazoncito, ¿qué pasó, corazoncito? Ya terminamos de limpiar y yo terminé el doble de cansada porque también les fui grabando. Es muy difícil hacer este tipo de videos y mucho más cuando traes problemas de ciática. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado y ahora me voy a ir con la cocina, que es lo que está más desordenado aquí en la casa. Oigan, por cierto, siempre que estén sacando el desperdicio de comida, de los platos y todo esto, revisen bien que no se les vayan los cubiertos. A mí me ha pasado que de repente me doy cuenta que ya no tengo la misma cantidad y es porque los eché a la basura sin darme cuenta y por distraída. Ya terminé de recoger el desperdicio, voy a empezar a acomodar los trastes que ya están limpios y luego voy a lavar los que están sucios para entonces empezar con la comida. Yo no sé si una de ustedes es como yo, pero yo no puedo empezar a cocinar si la cocina está sucia. No nos olvidemos de darle una manita de gato a nuestros electrodomésticos que a veces se pueden llenar de grasa que salpica, ¿verdad? De aquí de la estufa. Así que ahorita le vamos a dar una limpiadita y voy a aprovechar también a limpiar la estufa, que por cierto ya le falta una limpieza profunda. Voy a ver si en el próximo video les puedo grabar cómo la limpio cuando hago limpieza a profundidad.
Vámonos a mi parte favorita, que es la cocina. Ya voy bastante tarde con la comida de hoy, así que ya tengo por aquí la pechuga de pollo cortada en cubitos. Le voy a poner un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta, un poco de sal, un poco de salsa china y vamos a revolver muy bien. Ya tengo el sartén calentándose y de mientras le voy a picar también unos trozos grandes de cebolla. Vamos a poner a freír, que se fría muy bien para que mueran todas las bacterias. La comida estilo china se caracteriza bastante por estar cargadita de ajo, de cebolla, de condimentos, así que es lo que busco cuando hago este tipo de comida, que el sabor a ajo se sienta sin molestar demasiado, la cebolla también, aunque tengo que cuidar un poquito esto porque a mi esposo no le gusta para nada ni el ajo ni la cebolla. Por eso la pico siempre así en pedazos grandes para que él pueda retirarlo, de ser que no lo quiera comer. Y por aquí le he agregado un pimiento amarillo, cebolla y ajo. Vamos a agregarle la verdura así en bastoncitos. Yo tengo por aquí zanahoria y también chayote. No importa qué tan ajetreado estuvo nuestro día, siempre podremos sacar tiempo para cocinar una comida casera para nuestra familia. Le voy a agregar salsa china y también un poco de salsa de ostión, que por cierto la pueden encontrar en cualquier centro comercial. Si yo la encontré en el pueblo, ustedes lo encuentran en donde sea que estén. Voy a ir reservando tanto el pollo, las verduras. Y ahora voy a poner el espagueti por aquí, en donde freí tanto el pollo como la verdura, con un poquito de salsa china. Vamos a incorporar bien cada uno de nuestros ingredientes. Y le vamos a agregar un poco de salsa de ostión, un poco de aceite de ajonjolí, que por cierto le da un sabor delicioso, y un poquito más de salsa china. Revolvemos muy bien y esta comida ya está lista, así de fácil. No hay nada que una tanto a los corazones como un plato de comida caliente. Siempre que he tenido un día de limpieza, se me antoja tomar algo refrescante y burbujeante, así que mi esposo estuvo exprimiendo limones para que hiciéramos una limonada con agua mineral. Si no lo han probado, se las recomiendo muchísimo. Solamente tienen que exprimir limones, agregarle un poco de azúcar y el agua mineral y queda delicioso. Está bien rico. Ya está cayendo la noche aquí en el pueblo. Mi hija se fue a dormir temprano. Ya les he compartido que se duerme como 7 y 8 de la noche. Así que mi esposo y yo nos pusimos a ver una serie. Preparé unas papitas que nos gustan mucho. Espero no antojarlos, ¿eh? No vayan a correr a la tienda en este momento por unas. No sean presa de la tentación. Voy a agregarle salsa de esta botanera que no pica mucho. Se ve mucha cantidad, pero no es una salsa que irrite como la salsa Valentina.
Y vean nada más qué rico está. Me gustan mucho estas papas. No necesitas gastar grandes cantidades de dinero en el restaurante más lujoso o en la cafetería más moderna de la ciudad para tener una cita con tu esposo o con tu esposa. No lo necesitas cuando te has esmerado en construir de tu hogar el cielo en la tierra.